Bienvenidos a un nuevo episodio de Campus Podcast. Hoy de nuevo, aquí en este sillón, estoy junto a Rubén Galgo, mi compañero. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien o qué? Pues aquí nos encontramos para hablar hoy acerca de eventos, la importancia de los eventos en el podcast y también, por supuesto, pues mi querido compañero José Antonio Gelado, compañero de Fatigas aquí en Campus Podcast junto con Oliver Oliva. Muy Hola, José, buenas, ¿cómo ¿qué estás? tal? ¿Qué tal, Pachi? ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Le saludamos así a José porque está en Salamanca y entonces le tenemos ahí por vídeo mientras Rubén y yo estamos aquí en el sillón de casa pues manteniendo esta conversación. ¿Cómo estás? Bien, bien, y además aquí practicando con el ejemplo que siempre decimos que hay que estar preparado para todo tipo de escenarios de grabación, en directo, en mixto, en directo y online, y yo creo que este es un buen ejemplo de cómo combinar las dos cosas, ¿no? Y distintas fuentes de sonido, calidades, micros, etcétera. Bueno, el set que tenemos aquí de grabación, la verdad que hoy es un poco peculiar, las cosas como son, porque tenemos dos cámaras grabando, una para Rubén, otra para mí. Luego hay una que está allí al fondo, que es con la que nos comunicamos contigo. La grabación está pues por la Rodecaster por otro lado. Y lo que estáis viendo en postproducción, pues ahora mismo la verdad que no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer. Ya el resultado, pues ya me diréis si es satisfactorio o no. Y así se produce un podcast, como Muy decimos, bien. ¿verdad? Así es como se hace un podcast. Ahí con, está, más, exactamente, practicando con el ejemplo. con más inventiva que tecnología a veces. Pero bueno, está todo bastante bien. En fin, vamos a centrarnos. Estamos en campuspodcast.es, ya sabéis que tenéis la formación online mediante la cual vais a poder aprender a desarrollar, crear o perfeccionar un contenido creado para podcast o para video podcast. En este caso, pues creado por José Antonio Gelado, Oliver Oliva y por yo mismo. Tenéis más de 6 horas de contenido y pues podéis acceder a través de campuspodcast.es, donde vais a poder ver toda la información. No os doy más la turra con esto, que yo creo que la habéis escuchado más de una vez. Y nos vamos a centrar aquí hoy con Rubén en algo muy importante para la industria del podcast desde siempre. Ahí el que nos va a poner un poco de foco en la historia del podcast va a ser José, porque es el podcaster más antiguo en español, es el primero, entonces es The First One, El abuelo, es el The First abuelo. One, pero la importancia de los eventos de podcast en España. Vamos a hablar de algunos de los eventos que están aquí, en este caso en España, que vienen produciéndose en los últimos años, y nos vamos a centrar en uno con especial atención y cariño, que es en este caso en Podcast Days. Pero vamos a empezar por el principio. José, ¿por qué la importancia de los eventos de podcast? Pues yo diría porque eso es lo que nos permite el saber que hay alguien al otro lado. Es decir, en radio tradicionalmente siempre se ha dicho que hablas a una pared, hablas a un cristal, más que una pared normalmente, pero tienes que pensar, y te lo enseñan cuando bueno, pues estás aprendiendo para locutar y demás, que le pongas cara, ¿no? Que veas a la otra persona que está detrás. Y todo eso está muy bien en teoría, pero a la hora de la verdad necesitas un poco ver a alguien, ¿no? Normalmente se habla como si se lo cuentas como al técnico de sonido, ¿no? Pero en los podcasts, como normalmente no tenemos técnico de sonido porque somos nosotros mismos, por lo menos en un primer momento, luego ya esto ha ido evolucionando y ahora hay técnicos, hay cámaras, guionistas, productores, diseñadores y de todo, Aquí tengo a todo el equipo tenemos yo. que... Aquí tengo a todos. Exactamente, eso Pues es. están ahí Y a detrás. veces también hay Juan Palomo y hombres orquesta del podcasting, como podría ser verdad estos ejemplos, pero a lo que iba, realmente cuando te das cuenta de que estás hablando para alguien es cuando te encuentras, cuando pues, las primeras jornadas de podcasting, cuando nos reuníamos unos cuantos podcasters, precisamente para eso, para ponernos cara a las voces que escuchábamos, pero también para conocer a los oyentes, ¿no? Los que estaban al otro lado de ese micrófono. Y por lo tanto, ese encuentro, esa personalización, esa desvirtualización que se decía antes de los eventos, era tan importante. Primero, para eso, para saber que hay personas y también un poco esas conexiones y luego los proyectos que surgían, pero sobre todo para animarte, para contarte tus problemas, para compartir, pues a lo mejor necesidades comunes o ideas que tenías y sobre todo para eso, para aprender, escuchar y ver cómo lo hacían otros. Y eso poco a poco, afortunadamente, como todos los sectores que se van profesionalizando, ha ido evolucionando, a irse haciendo cada vez más verticales, más profundos en cuanto a contenidos y a diversificar también y a ir abriendo temas, ¿no? Al principio alguien me recordaba en Podcast Days, bueno, creo que era Solera, Juan Ignacio Solera, me acuerdo yo de ese taller que diste donde nos enseñabas a hacer el RSS, es decir, ya no a qué era, sino a cómo se hacía, es decir, a editarlo a mano y demás, ¿no? Y de eso ya hemos pasado pues, a integración de vídeo,
remoto, como estamos aquí automatizaciones. Ahora, decíamos, automatizaciones, inteligencia artificial, diseño específico para podcast, diseño sonoro, es decir, toda esa especialización que lo que ha demostrado, pues eso, que esto es una industria, que ya se puede hablar de industria y cada vez son más importantes esos eventos y yo creo que además no solamente para conocerse y para la parte personal, la parte de networking, vamos a llamarlo, sino sobre todo también para aprender, es decir, para ver qué se está haciendo en otros sitios fuera, qué están haciendo otros sectores, digamos, a lo mejor ajenos al que nos movemos y también la industria del audio de la que forma parte el podcast con los audiolibros, audio en general, radio y otros temas relacionados. Hace unas pocas semanas que estuvimos aquí hablando también con un compañero desde México que nos hablaba de cuando ellos organizaron Podcast Movement allí en México, que fue también como una explosión de conocimiento para todos porque estaban muy, bueno, cada uno en su lugar, en su ciudad, en distintos núcleos y quedaron una primera vez en un espacio, en un sitio y de repente empezaron a salir de ahí multitud de proyectos, sinergias, empresas, de todo. Y que para ellos fue un antes y un después crear Podcast Movement. Antes de pasar al histórico un poco de eventos que tenemos a día de hoy aquí en España, aunque yo creo que a lo mejor también podemos mencionar alguno internacional, ¿dónde destacas tú, es decir, de aquel primer evento, no sé si del primer evento, pero de aquel que recuerdes con cariño, no sé si 2008, 2009, 2010, alguno de estos, a lo que te encontraste, por ejemplo, en el último Podcast Days? ¿Dónde ves tú una importante diferencia? Pues para mí precisamente uno de los más importantes no fue el primero. Hombre, el primero lógicamente tiene la gracia esa de que era el primero, es decir, que nos conocimos por primera vez muchas personas, ¿no? Y sobre todo que vimos que teníamos esa necesidad de juntarnos y de, bueno, pues de también dar a conocer, es decir, no solamente juntarnos internamente de forma, digamos, más endogámica, sino sobre todo hacia afuera, hacia comunicar, a que se interesan los medios de comunicación, etcétera. Pero para mí un momento clave fue en 2006, uno que se hizo en Barcelona, creo que son por números serían las segundas jornadas de podcasting, donde ya veíamos que se incluía dentro de la programación del Ayuntamiento de Barcelona, en los paneles estos informativos que hay en la calle, jornadas de podcasting en el Centro Cultural. Es decir, ya veías que eso era público, es decir, que ya se había metido dentro de la agenda. Pero claro, le faltaba que esa repercusión que le daba en ese caso una institución, pues luego estuviera reflejada por el interés. Había medios de comunicación, hubo televisión, prensa, etcétera, pero claro, todavía en 2006, insisto, no había volumen suficiente a lo mejor de audiencia y de producción. Y eso lo comparas con el último Podcast Days, por poner un ejemplo, ¿verdad, Rubén? Y te das cuenta de que realmente ya no tienes que hacer ese esfuerzo de comunicar, sino que precisamente ya son los medios los que vienen no solamente a cubrirlo, a ver el evento, sino también a tomar nota, es decir, a tomar la aplicación y ver ejemplos prácticos, a contactar con patrocinadores, con organizadores, con otros productores y lo comentaremos también, supongo, a lo largo de este programa, la cantidad de proyectos que surgen, como comentabas, Pachi, en Podcast Movement, en ese evento, porque al ponerte y a estar todos a la vez en un mismo sitio, pues surgen proyectos, necesito un técnico, necesito una productora, tengo esta idea y quiero que alguien me la lleve a cabo, o tengo este podcast hecho y necesito ayuda para distribuirlo, promocionarlo, etcétera. Rubén, para ti desde el primer evento que fuimos, y además fuimos juntos, fuimos a Alicante, en JPOT Alicante 2017, que estábamos ahí un poco nosotros con las ganas de hacer un JPOT en Madrid en 2018. Y yo tengo pues recuerdos súper bonitos de Alicante, porque además también yo era el segundo evento que acudía de podcast, pero el primero para mí fue como una cosa muy extraña, porque no conocía a nadie, no entendía nada, no, ¿sabes? Me parecía todo un poco peculiar. Yo sabía lo que quería, pero todo lo que me encontraba alrededor nadie pensaba como yo. Entonces, pues me callé, me puse un punto en boca, porque nadie pensaba a modo empresarial, a modo como yo quería dedicarme profesionalmente a esto, con lo cual era una cosa, pues, si abrías la boca te quemaban allí en directo en 2016. Y en 2017 fuimos a Alicante juntos, que le organizaba aquello María Santonja y toda la asociación de podcasting alicantina, todos los amigos a los cuales mandamos un saludo desde aquí. ¡Richie Fintano! A Richie Fintano. Sí, son muchos amigos de allí. Desde aquel primer evento que fuimos allí en Alicante, ¿cómo evolucionó para ti lo que es, ya no con Podcast Day, sino todo
el espectro y toda la evolución que ha habido en los eventos de podcast a nivel global, ¿eh? Porque tiene Spotify, tiene el suyo, hemos visto eventos de podcast, pero no de la empresa, sino por ejemplo los de Estirando el Chicle, montando un evento en el Within Center. Ha ganado mucha importancia esto de los eventos, tanto a nivel corporativo de nuestro sector industrial como también para el propio podcast. Hombre, yo creo que es... mira, hace poco veía una entrevista que le hicieron a Arantxa Zunzunegui hablando precisamente de Podcast Days y contaba, ¿no?, justamente esto, ¿no?, que Podcast Days que está desde el principio, cuando empezó a madurar el mercado hasta nuestros días, ¿no? Yo sobre todo lo que veo es que todo se ha profesionalizado mucho, ¿no?, que nos ha costado muchísimo, que nos han dado palos hasta en el carnet de identidad por precisamente esta profesionalización, que tú estabas callado, pero muchos estábamos ahí pensando exactamente lo mismo y luego ya empezamos a hablar entre los que Claro. que estábamos callados y empezamos un poco a azuzar y a mover el avispero y yo sobre todo lo que veo es un cambio de perspectiva. Los eventos al principio eran vamos a juntarnos para tomar cervezas y poco más. Y compartir y hablar. Compartir, hablar, evidentemente, ¿no? Yo me acuerdo cuando quedábamos en las, ¿cómo se llaman estas jornadas de Madrid? De que quedábamos en el Os y el Madroño, íbamos ahí, el que apareciese allí, íbamos luego andando, nos tomábamos unas cervezas y hablábamos, todo muy amateur, muy de andar por casa, pero con mucha ilusión y con mucho cariño y sobre todo por muchas ganas de querer hacer cosas, muchos proyectos y tal. Y todo eso ha ido en función de que han ido apareciendo marcas y plataformas, pues todo eso se ha ido modificando, ¿no? O sea, o igual no sé si modificando o sí que creciendo en el sentido de que a lo mejor ese podcasting sigue estando ahí, pero el futuro o todo lo que ha ido evolucionando, pues sí que va más relacionado con el tema de marcas, patrocinios y demás, y plataformas sobre todo. Y eso es un poco lo que veo. Cuando ha empezado a entrar aquí dinero, cuando se ha visto que esto funciona, cuando se ha visto, bueno, hay estadísticas muy brutales, ¿no? Que sobre todo para el tema de activación de marcas y de la interacción que hace la gente cuando escucha una marca en un podcast conversacional, ¿no? Que son cifras que superan el 60%, o sea, es una locura, ¿no? Pues eso de repente pues era el aval, ¿no?, de esa credibilidad y ha llevado a que, bueno, pues toda la industria empieza a pivotar un poco, pues como pasa en todas las industrias. Al final siempre hay un evento de referencia, un par de eventos de referencias donde todo se va fraguando. Lo vemos con el Mobile Congress de Barcelona, lo vemos con Fitur en Madrid. Quiere decir que al final todo eso es algo que es una evolución natural y ahí nosotros pues hemos ido dando pasitos. No digo desde Podcast Days, o sea, digo en general todo lo que es la comunidad podcaster ha ido dando pasitos, han ido naciendo y nacerán muchísimos eventos de podcast, cada uno un poco cubriendo áreas que nos están, que tienen a lo mejor pues un público que está ahí esperando para darle respuesta. De hecho, que yo creo que todavía hay mucho camino, mucho territorio por abarcar. A veces nos quedamos que dice, bueno, ya está todo hecho, quedan infinidad de cosas por hacer. Luego requiere de que haya valientes o locos que decidan apostar por ello, pero por ejemplo hay unas jornadas de podcast desde hace muchísimos años solamente y exclusivamente de videojuegos, es decir, del sector de videojuego que tiene su propio evento de podcast de videojuegos y es muy muy nicho, muy endogámico entre ellos, pero ahí está, y lleva años, lleva muchísimos años. Claro. Sí, al final... Dale, muy José. Interesante, perdona Rubén, lo que decía precisamente, y además es que estaba pensando yo me habéis quitado la pregunta de la boca. Eso, cómo se ha ido especializando y, por ejemplo, Wallapod, especializado en podcast narrativo. Sí. El CrimeCon que hay en Reino Unido, que lo que hace es eso, especializarse en True Crime. Es decir, ¿cómo vamos? ¿Creéis que Rubén, esa tendencia va a seguir? ¿Vamos a seguir especializándonos en temas en áreas geográficas o en áreas muy concretas? No sé qué pasará en España, pero sí que está claro que es una tendencia, porque en Francia, por ejemplo, hablando con Nicolas Moulard, sé que ellos siempre estaban haciendo eventos, sobre todo en París, y de hace ya 3 años los eventos están yendo a regiones, ¿no? Haciendo un poco el viaje, ¿no? Sí, pues un poco como lo de Wallapod aquí, salvando las distancias, ¿no? Pues ellos se van a Toulouse, se van a Marsella, o sea, van
eso es algo que sí que está sucediendo. Bueno, y este año también está pasando, ¿no? Porque Estación Podcast este año ha empezado también Estación En Podcast Málaga puede ser, ¿no? en Aragón, ¿no? En y en Zaragoza, ¿no? Valladolid. Ah, sí. Y en Valladolid. O sea que bueno, sí, o sea que Sí. Bueno, JPod siempre ha tenido un poco aquel aura, ¿no? Que era como itinerante y sí. cada año lo hacían en cada ciudad. Es verdad que ha perdido fuelle, al menos esta es mi opinión, no quiero decir que sea la de vosotros dos, pero para mi opinión sí que ha perdido bastante fuelle y bastante interés. Y una cosa que me da pena, ¿no? Que es una de las jornadas para mí que eran más importantes porque te permitían acercarte entre compañeros más allá de industria relacionada con patrocinadores, sponsors, tal y demás. Y además también permitía a muchos oyentes y hacíamos que vinieran muchos eventos, ¿no? En este caso los oyentes. Y yo confío en que en algún momento vuelva. Este año se hacen en Tarrasa, ¿puede ser, José? ¿Tú que llevas la agenda podcastera mejor? En Tarrasa. Tarrasa, efectivamente. Pero digamos joder, que esa itinerancia también es importante, ¿no? Porque luego, no sé, hacer unas jornadas, por ejemplo, en Canarias, para todos los podcasters o cosas relacionadas con Canarias puede ser un poco más complicado, no lo sé. Pero yo creo que irá por ahí también un poco la tendencia en volver a salir un poco del foco Sí, madrileño, incluso salir de España. incluso desde España. O sea, al final, yo creo que ahora mismo, hace unos meses, ¿no? Que se anunció la salida de Wondery precisamente De México. de México, ¿no? Y yo creo que eso para el podcast español en concreto puede ser una oportunidad pues para ir a otras latitudes y sobre todo un poco para recuperar un poco ese liderazgo del contenido en audio en castellano, ¿no? Que al final es algo que también desde España, pues desde la administración, gobierno y demás, es algo que se está impulsando ya desde hace tiempo. Entonces también es una oportunidad. O sea que esa posibilidad está ahí. Ujú. José. Yo os iba a comentar como dato que, pues en su momento, bueno, creo que fue el año pasado, hice un estudio de la agenda podcastera, claro, que son los datos un poco que manejo, y solo de los últimos años, es decir, a partir casi de la pandemia, que se ha establecido ya como un hito, como un antes y después, ¿no? Antes de la pandemia, después de la pandemia y tal. La evolución ha sido increíble, porque claro, después de un evento como fue esa época, que era todo online, que no podía ser presencial, había muchísimas ganas cuando ya se podían hacer presenciales y se esperaba, pues eso, que fueran creciendo. Y hemos pasado, no sé si eran de como unos 20, 30 el 21, 40, 50 el 22 y a 200 no sé cuánto el 23, 24. Es decir, ha sido una progresión increíble, pero no solamente en España, sino que lo que decimos que ha sido también en Latinoamérica, por supuesto, y a nivel global. Y hay ciertos eventos que se han convertido un poco como las convenciones internacionales. Poníamos antes el ejemplo, el Podcast Movement en México. el de Estados Unidos, el de México, que se hizo también un poco recogiendo el testigo del de Estados Unidos para hacerlo también más local, y Londres también tiene pues el London Podcast Festival, que un poco recoge esa tradición que ha habido siempre en Londres, en la Sí. zona del Scort, el mercado este que tenían antes, de pues, eventos temáticos de videojuegos, de industria, de tecnología, y ahora, lógicamente, pues es también uno de los puntos mundiales de encuentro del podcast, ¿no? Y mi pregunta aquí, Rubén, es cómo crees que está posicionado Podcast Days, porque yo creo que es un poco precisamente ese evento de referencia del sector en español, no solamente en España, pero que, claro, lógicamente se celebra en España porque nos pilla más cerca, pero ¿cómo crees que se ha encajado, ¿no? Dentro de esta bueno, pues tendencia global a, por una parte, localizar, que es lo que decía Pachi, de que sea lo más cercano a la comunidad, pero por otra parte que sea un punto de encuentro también internacional para ver lo que se hace en otros países o en otros idiomas o en otras culturas, ¿no? Pues mira, nosotros ya el año pasado hicimos un movimiento estratégico en este sentido, que es entrar a formar parte de CIFESPOD, del Circuito Iberoamericano de Festivales de Podcast, porque ya teníamos que haber estado antes. O sea, Podcast Days yo creo que tenía que haber sido de los fundadores de una iniciativa así. Y yo creo que eso es algo que es inevitable. O sea, al final, em, ya en España y luego en Hispanoamérica, al final, hay una oportunidad un poco para unificar, para generar contenidos transversales a ambos lados del Atlántico. Y es verdad que Podcast Day no nació como una idea, o sea, era algo meramente en España para hacer negocio,
Pero es verdad que en el camino nos estamos encontrando que, oye, que nos llaman plataformas de Chile o empresas de Chile, productoras de Chile que quieren venir a Podcast Days. El año pasado, al final no salió, pero bueno, nos llamaron de varios festivales de estos que comentábamos en Francia, ¿no? Que querían venir a Podcast Days. En fin, al final estamos hablando de que la propia industria te va llevando a esa internacionalización y a ese, bueno, mover el foco del centro de Madrid y de ponerlo en otros sitios, ¿no? Insisto, Podcast Days para mí siempre ha sido el evento para profesionales del podcast y va a seguir siendo así. Y en ese camino, pues evidentemente hay posibilidades pues eso, de sinergias en otras latitudes. Y luego además también es verdad que entiendo que si el podcast o el audio en castellano sigue creciendo y sigue un poco la proyección que estamos viendo en los últimos meses y con estas oportunidades que hablábamos antes, yo creo que esas sinergias se darán más, ¿no? Y que tengamos más presencia, por ejemplo, de productoras mexicanas, argentinas, colombianas y costarricenses en Podcast Days, ¿no? Y eso al final lo que te obliga es evidentemente como festival, te obliga un poco a modificar un poco tu discurso y tus contenidos, ¿no? Ya no solamente ir hacia lo local, sino que, bueno, con esa prioridad de que lo local tenga un poco más peso que el resto, pero que podamos ir hacia ese tipo bueno, de networking, ¿no? Que al final es un poco la palabra un poco que más define Podcast Days, hacia otros territorios. Y, o sea, yo con eso también estoy muy a gusto. O sea, quiero decir que yo creo que al final una productora española, si tiene la posibilidad de generar producciones en Colombia o al revés, va a pasar. Sí, sí. Yo siempre pongo el ejemplo de Molo Cebrián. Molo Cebrián se fue a producir su famoso Entiende tu mente a Spotify México. No lo hizo aquí en España, ¿no? Quiere decir, y eso puede ser bidireccional. O sea que yo, en ese sentido, no es que hayamos dado pasos firmes para encajar, ¿no? Dentro de este todo, este totum revolutum, ¿no? Que estamos viviendo con los festivales de podcast, pero sí que tengo muy claro que vamos a ser bastante maleables, o sea, que nos vamos a dejar llevar un poco por la propia industria, ¿no? Creo que el encorsetarse a día de hoy, no, nosotros vamos a ser solamente en Madrid, nosotros vamos a estar solamente, eso nos va... Sí, te limita. Bueno, te autolimitas tú. Claro, o sea, al final, y sobre todo es eso, es que viendo un poco también los esfuerzos que se están poniendo desde la administración, ¿no? Pues desde hasta la propia inteligencia artificial española o en castellano, ¿no? Precisamente en conquistar, entre comillas, todo este mundo hispanohablante, sería un poco necio bueno, autolimitarte a eso. Para que la gente la gente que no ha venido a Podcast Days en los últimos años, ¿qué destacas tú como gestor y como creador y como director de Podcast Days junto con David Mulé? ¿Qué destacas de los últimos Podcast Days? ¿O dónde has recibido mayor feedback de la gente que te haya dicho, oye, es que esto es imprescindible, o esto es lo que más nos ha gustado? A ver, yo creo que depende un poco de cada cual me ha ido dando feedback, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algo muy unificado, ¿no? Que es el tema de la independencia. Nosotros, Podcast Days, pues tú lo sabes mejor que nadie, que estabas metido en el jaleo. Esto nació de una forma totalmente altruista y lo verdad que luego con el tiempo ha ido cambiando, evidentemente, y ahora sí que genera unos beneficios, pero Podcast Days nació como una herramienta útil para los creadores y para los podcasters, para conocernos, para hacer networking y para establecer un poco relaciones en base a un negocio que pueda surgir, ¿no? Un potencial negocio, ¿no? En ese escenario, pues claro, Podcast Days a día de hoy, por oportunidad, porque llegamos de los primeros y demás, pues a mí es un poco el referente para el tema del networking, ¿no? Para todo el que quiera hacer un podcast, todas esas marcas que quieran crear contenido en formato audio, todas esas marcas que están cansadas ya de siempre gastarse en cantidades ingentes de dinero en hacer anuncios y quieren probar nuevas fórmulas de publicidad, tienen que venir a Podcast Days, ¿no? Tanto marcas, anunciantes, creadores de contenido, plataformas. Al final es un espacio de diálogo.
nosotros además, dentro un poco de lo que mucha gente me da un feedback muy bueno, es por el tema de los premios también. Estamos hablando de que tenemos los primeros premios de podcast que son independientes, dados de profesionales para profesionales, ¿no? Y eso también es algo que la gente lo valora. Que se valora, claro. No hay unas siglas detrás, tenemos un jurado público notorio, independiente, que son profesionales. Que el problema que tengo es que muchos profesionales no quieren venir, no quieren ser jurado porque quieren poder presentar sus proyectos a los premios, ¿no? Y eso es algo que también... Me suena eso. Te suena, ¿no? Pero Rubén, ahí has dado una clave y además, perdona que a lo mejor te interrumpo, pero es que justo es lo que os iba a proponer para el siguiente tema, que es los premios, y que ya estamos acostumbrados a que los premios, lógicamente, pues influye mucho pues quién organiza, quién los da, eso también un poco influye en quién se presenta, es decir, bueno, lo que son los premios. Pero yo creo que hay que destacar, y creo que es muy importante el papel de Podcast Days como evento de punto de encuentro de esa comunidad que, como decíamos al principio, solo tenía las JPod, que son las jornadas de podcasting donde encontrarse, pero faltaba un poco la parte de industria que ha ido evolucionando, y Podcast Days lo que hace precisamente es eso, atender a las necesidades, creo, de la industria, de la producción, de la parte profesional y de plataformas, y a la vez también es el punto de encuentro de la comunidad independiente, oyentes y producción. Y gracias a todo eso es tan relevante. Y a lo que iba, los premios. Eso es también otro de los indicadores de cómo está el momento y cómo se han ido especializando cada festival, cada certamen, pues ha ido teniendo su organización de premios. CIFESPOZ ha puesto en común, que me parece súper interesante, que haya como un premio común, como una gran liga, una copa, bueno, de fútbol, los Aura, lo justo, pero una Champions sería de premios o algo así, o un mundial de premios, y la independencia que tienen los Podcast Days. Yo solamente quiero decir un pequeño detalle, si me permite, Rubén, es que ni siquiera los propios ganadores, bueno, los nominados sí cuando se anuncia, pero es tal la independencia que realmente responden, yo creo que a eso, a cómo representar el sector sin tener en cuenta ni de quién es el podcast, ni quién lo produce, ni quién lo hace, ni quién habla en él, ni tampoco si ha ganado premios antes o después. Sí, me acuerdo de Marabaz que me dijo, oye, no me habéis avisado que podíamos ganar un premio. Digo, pero es que los premios normalmente te avisan si has ganado, ¿no? Digo, no, esto es independiente total, aquí no hay nada. Y de hecho, en los Oscar no avisan, están los nominados, pero tú vas allí y ganas o no, y en los Goya también, o en el, no sé, en el Balón de Oro, ¿no? Claro, bueno. Estás acostumbrado a que te avisen para todo, ya, claro. Claro, bueno, el Balón de Oro ya. Bueno, es verdad, perdón. Yo ahí lo que decía es que si en Podcast Days estás nominado, quiere decir que tienes probabilidades de ganar. Punto, ya está, claro. Sí. Ahí... No, y también, bueno, algo que tú sabes, José, eso también es un debate que tuvimos con el tema del jurado, ¿no? Que llegó un momento en el que, oye, tenemos 3 categorías que hay finalistas de Audible. ¿Qué hacemos? Es que esto a lo mejor... Es verdad, esa fue... Le resta credibilidad. Vamos a ver, ¿qué le resta? Si tenemos se han hecho 3 cosas muy buenas, a 8 profesionales de la industria del audio. Claro. Catedráticos, bueno, o sea, gente del mundo de la docencia, de la educación, gente que controla guión, producción, o sea, todas las fases de creación de un podcast. Y que tenéis un sumatorio, hacéis una serie de un baremo y veis que los mejores son estos 3, ¿cuál es el problema? No, ninguno. Como si fueran los 3. Un detalle. Meritocracia, ya está, claro. Más. Y un detalle, que lo que se valora en unos premios, hay que recordar que son los que se presentan. No los que han producido, no los que pensaron en presentarse y luego se olvidaron, no, de los que se presentan. Claro. Se trata de elegir, por lo menos la parte que yo he conocido, a los mejores, los que más te gustan, los que crees que responden mejor a los criterios, y además luego el jurado debate entre sí para ajustar, es decir, y si el resultado fue, en ese caso, yo creo que se puede interpretar desde fuera, si no se conoce un poco la realidad, como claro, como es patrocinador tal marca, pues se pone tal o tal plataforma. Pero la realidad es que precisamente lo que se valora es eso. No. Y si no han ganado otros, a lo mejor es que no se han presentado. Además, es que es lo que pasa, José, es que estamos ya todos, los que estamos un poco metidos en esta industria, estamos tan aburridos ya de ese tipo de nominaciones, todo tan endogámico, que
que al final es que la gente lo valora en positivo, pero no porque nosotros hayamos hecho nada más o ser excesivamente diferentes, sino que es que al final es que la credibilidad está ahí. Sí, sí, claro. Bueno, eso es un valor diferencial, ¿eh? Ganarte la credibilidad y la honestidad, bueno, es un trabajo que lleva mucho tiempo, pero cuanto más se trabaja, al fin y al cabo la gente más lo valora. Bram Stoker nunca va a estar nominado ni se va a presentar a ningún premio Pero Podcast porque no lo Days. merece. Porque no lo merecemos. Porque somos unos torcebotas. Pero quiero decirte que al final. Y la gente lo sabe, los corrillos, la gente lo sabe. Y la gente te viene. Bueno, es que nosotros, el tema de los premios, o incluso la propia creación de la Academia del Audio, nace así, ¿no? Nace un poco de, joder, si es que, tío, es que otra vez lo mismo. O sea, es que, ¿qué nos cuesta el ponernos en valor nosotros mismos? No, nada, claro. En organizarnos nosotros y por hacer algo para todos. O sea, que es algo de que es que al final te estás tirando propias piedras a tu propio tejado, ¿no? Porque al final dices, joder, pues es que esto, tío, que no tiene ningún sentido. A mí, además, hay una cosa y esto yo lo llevo mamando mucho con el tema sobre todo del branding, ¿no? El valor no está porque uno hable de uno mismo. O sea, el valor está porque otros hablan de ti. Claro. Y no además que sea pagado, sino que sea natural. Es decir, que sale, pues eso, que sale esta Arantxa Zunzunegui hablando de Podcast Days, maravillas, y no es algo que sea ni pagado ni nada por el estilo, sino que son cosas, es algo que nace del convencimiento. Lo considera, claro, eso es. Entonces, ahí está, pero es que eso pasa al revés, a la contra. Quiere decir que... Es que eso es el prestigio, Rubén. Es que yo creo que ahí has dado en la clave de todo esto. El prestigio se gana precisamente cuando das independencia y sobre todo una cosa que destacaban los premiados es que este premio me hace mucha ilusión, aparte de que ha habido gente que tenía una trayectoria que no habían recibido cierto reconocimiento y lo han recibido en Podcast Days, es que este premio siento que es que me lo están dando los compañeros de la industria. Claro. Sí, a mí, mira, uno que también me gustó un montón, el hombre se emocionaba. Bueno, hubo dos personas que me alucinó este año pasado. Iñaki Macazaga, que es un tío que lleva todo... Bueno, tú lo viste, que estaba el tío, joder, yo no sabía qué comunidad había aquí, pero que es que estoy aquí con esta gente que son eminencias del podcasting y están aquí hablando conmigo tranquilamente, compartiendo opinión y contando y proyectos y no sé qué. Y luego los chicos del Tamayazo, que estaban flipados. Sí. Estaban flipados, estaban alucinando y digo, pero bueno, y yo no sabía que esto existía, ¿no? Bueno, o hace poco, ¿no? Hablaba con Claudio Serrano, ¿no? Y me decía, joder, yo no sabía que esto estaba aquí. También creo que hay mucha gente que simplemente no tenía puesto el foco en los podcasts, y lo digo con total sinceridad, porque éramos la segunda división y de repente ahora somos como, no la primera división, o yo no me considero la primera división, ni la segunda tampoco me consideraba antes, pero sí que hemos llamado la atención a mucha gente y de repente dicen, pero que tenéis un evento. Yo un evento, esto lleva el evento desde hace muchísimo tiempo. Otra cosa es que a ti no te interesaba porque no era tu rollo y les ha pasado a muchos que han aparecido con nuevos podcasts o que están empezando con el podcast y dicen, que estáis haciendo esto. No es que lo estemos haciendo, es que esto ya está consolidado desde hace mucho tiempo, pero tú nunca te habías fijado, por lo tanto no te había impactado, o si lo habías visto ni te habías dado cuenta, porque publicidad y promoción se ha hecho. Joder. Y se ha hecho mucha, ¿eh? Lo que nos costó el año pasado. Se ha hecho y mucha. Y en años anteriores se ha hecho muchísima. Por lo tanto, si no te impacta es porque tú no le prestas atención, porque estaba. Sí, hombre, es verdad que lo bueno es que este año va a haber mucha demanda va a haber mucha oferta de eventos de podcast, ¿no? Que a mí me parece fenomenal. Al final todo esto también es sinónimo de cómo está la industria, ¿no? Si empiezan a surgir, hay un montón de sinergias y bueno, pues al final cada uno tiene su parcelita y esto va a hacer que la industria pueda seguir creciendo. Para la gente que yo creo que ya tendrá ganas de saber más o menos en qué fechas más o menos se baraja el evento de Podcast Days. Pues este año va a ser en octubre, como siempre, en la segunda semana, el 9 y 10 de octubre. Aproximadamente. Este año además... Las entradas a través de podcastdays.es. En podcastdays.es y luego también, bueno, la gran un poco novedad es que este año vamos a estar en la Casa Encendida. No estamos, seguimos estando céntricos, estamos todos los que vengan en AVE pues lo van a tener más a tiro todavía que el año pasado.
Y bueno, pues un espacio nuevo, 2 escenarios, bueno, bastantes Bueno. novedades a nivel de contenido. También, como os decía un poco al principio, ¿no? Este año también vamos a dar un poco cabida a anunciantes y a marcas, ¿no? Que era un poco una pata que estos años cojeaba un poco, y el año pasado pues tuvimos un feedback también muy a favor de eso, ¿no? De que, bueno, pues está muy bien todo esto que estáis haciendo, pero necesitamos que vengan las marcas y las agencias y los anunciantes que gestionan un poco todas esas cuentas para que sigan apostando por el podcast, ¿no? De hecho, el año pasado la charla que montamos con Pfizer, con Fundación Telefónica, con las con 3 o 4 Adeslas, marcas, ¿no? Ferrovial. Fue muy buena, Ferrovial. muy interesante. Muy interesante. Dando Eso, sus casos prácticos y casos de éxito, o lo que claro. cada una de estas empresas consideraban como éxito para ellas. Esa charla yo creo que fue muy importante para que otras marcas viesen que es un poco lo que decías antes, ¿no? Que llevamos muchos años hablando de marcas en Podcast Day. Pues Sí, cuando venía BBVA Sí, sí. a contarnos, y Endesa, en fin. El primer año tuvimos, que yo recuerde, Endesa, estuvo BVA, BBVA, Fundación Telefónica, que Fundación siempre, Telefónica. que siempre ha estado, son nuestro... Más allá de luego de las de Evox, Spreaker Sí, de las plataformas. de las plataformas alrededor nuestra, vinieron empresas. Olympus también. Bueno, o sea que... Yo os iba a poner de ejemplo a Olympus y a Evox, que siempre fueron Olympus más en el norte de Europa, Alemania, que organizaron también un festival, un europeo, y en España el antes y el después de Evox, ¿no? Que era como, claro, la primera plataforma en España, creo que la única española, pero también ese respaldo y sobre todo, yo creo que Rubén, la pregunta, ese cambio también o esa ampliación de temáticas en Podcast Days responde al auge y consolidación, yo creo ya sin ningún tipo de duda, del branding podcast como sector fuerte y consolidado, ¿no? Dentro de la industria. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, o sea, al final esto lo hemos hablado miles de veces, ¿no? Que hasta que no entren las marcas aquí, o sea, era un poco cuando lo que hablaba, la conversación que este señor y yo teníamos al principio era, en el momento que entren las marcas aquí, esto va a subir como una ola, y los que estén en la ola pues se quedarán arriba y los que no se hundirán. Pero esa no que es una cosa que dijéramos nosotros por ciencia infusa, sino porque que es una cosa que pasa en todos los sectores. Es que pasa en todos los sectores. Claro. Y tuvimos la suerte de estar en el momento adecuado, en el momento adecuado, con la gente adecuada. Sí. Y eso es un poco la consecuencia de lo que tú estás comentando, José. Al final es verdad que el branded, las marcas están apostando fuertemente por eso, porque es que una mención en un podcast para una marca supone muchísimo más que en cualquier otro medio. Sí, mucho mayor retorno de inversión y mucho menor coste. Claro, y luego la credibilidad es lo que, bueno, esto ya es siempre muy repetitivo, ¿no? Pero el tema de contenido muy de nicho, las marcas ya no quieren vender productos y servicios, las marcas que hacen branded, al final lo que quieren es acompañar a su audiencia, a su potencial cliente, y estar arroparles en todo ese proceso y escucharles y estar ahí cerca de ellas sin venderle seguros, ni venderle producto, ni nada por el estilo. Entonces, eso supone que las marcas pues están haciendo un esfuerzo en otras vías de comunicación que no es la venta pura y dura. O sea, tú te pones la tele y te vas a zampar un anuncio de una venta directa, pero branded como tal no te vas a comer en la tele. Sin embargo, cuando estamos hablando de audio, pues la cosa ya cambia bastante, ¿no? Y el podcast ahí pues es el elemento esencial para hacer. Ahora mismo, para mí, es el elemento esencial para hacer. ¿Por qué? Porque además la información que consumes por audio estás más atento, estás mucho más receptivo. En fin, hay textos, miles y miles de informes, ¿no? que vemos en PodNews cada semana, ¿no? Que avalan todo esto. Y eso al final lo que supone es que efectivamente las marcas son las que tiran del carro. Y para las marcas, para que esto funcione, tienen que seguir tirando. Para mí ahora hay un factor diferencial importante. Si queremos que esto se consolide durante muchos más años, es decir, que ya son 20 años de podcast, es decir, que ya es una cosa que está bastante consolidada, pero sin embargo, a nivel industrial, llevamos 4 o 5, realmente como fuerza industrial. Y creo que para que esto lo podamos mantener a lo largo del tiempo y ya como un medio de comunicación y que se considere como un medio de comunicación real, y es mantener el equilibrio, es decir, que no por la irrupción de todas las marcas y las empresas se rompa con una parte creativa que es necesaria para poder seguir manteniendo al oyente, si no esto se convertirá en un banner
en un espacio de banner, como las páginas Sí. web. Mantener el equilibrio creo que va a ser muy difícil. José, marchas, ¿no? Que tienes cosas que hacer. Bueno, pues venga, que tengas suerte. Es que ya va a convertirse esto en la parodia recurrente tipo Larry David, pero es que tengo que coger un tren, me pasa la reunión, pero es que esto es la vida, así que os dejo ahí hablando. Oye, Vamos a ir terminando ya por aquí, pero por estar. hablamos. Gracias, José. Chao, José. Gracias, Rubén, gracias, Pachi. Esta parte de mantener el equilibrio, ¿no? Como decía, o sea, que una industria pueda consolidarse requiere de los que lo consumen, que son súper importantes, del que lo crea, o aquel técnico, aquel que está trabajando en la ejecución del proyecto y, por supuesto, el que te sponsoriza y el que te pone la pasta y el que te lo dinamiza. Claro. O sea, al final los que escuchan están ahí. O sea, Los que escuchan están ahí. Eso lo estamos viendo y por eso yo creo que... El miedo que tengo es sobre los que lo crean. Bueno, pero... Que no esté llegando lo suficiente, que el embudo esté muy estrecho para el que crea. Es el miedo mío, personal. Bueno, porque al final aquí el cuello del embudo Claro. son las plataformas y son las que muchos productos hasta ahora hasta el año pasado pasaban por ellos. Pero en el momento que ya no hay plataformas, son las marcas las que Sí. tiran de este tipo de proyectos, ¿no? Ya no viene un Spotify a comprarte un proyecto, sino que ahora de repente te viene un Nescafé o la un que Nescafé sea, o sí. quien sea. Y luego sí que es verdad que por otro lado el contenido en audio en España, o sea, se ha ido mejorando, se ha ido puliendo, se han ido creando bastante mejores contenidos y eso a las marcas les interesa. O sea, Hombre, al final, aquí yo creo que hay que remarcar la Greal, que salió de Podcast Days de 2023, Sí. ¿puede ser? O 2022, no me acuerdo ahora. 2023, creo. el que fue. 23. Y salió Greal, que es una de las ficciones sonoras del último año que más se han escuchado, que mayor inversión ha requerido por parte, en este caso, de la Agencia Catalana de Turismo, y nació de allí, de Podcast Days. Es decir, que fueron allí y dijeron, ahí va. Claro, y encontraron todo. Ahí Y encontraron todo. La idea surgió en Podcast Days, la idea, luego el equipo surgió también en Podcast Days, incluso parte un poco del elenco de Buenafuente no estuvo, Ya. pero Las Terrores Nocturnos sí. Claro. Entonces, bueno, pues todo, de verdad que todo se fraguó allí. Y es verdad que eso al final es un poco lo que hace falta. Yo al final, un poco al hilo de lo que tú decías antes, para mí el podcast, la idea es que vaya a ser que sea una categoría, no un canal. O sea, mejor dicho, es un canal, ¿no? Y dentro de ese canal, pues tiene que haber distintas categorías. Y 4 años ponías tú un poco el límite de tiempo de lo que lleva un poco la industria más a nivel profesional. Asentada, sí. Bueno, pues se está viendo que para que eso siga creciendo implica que surjan nuevas categorías, ¿no? Y eso es algo que ya lo estamos viendo hace ya tiempo, ¿no? Que van surgiendo pues nuevas formas de consumir audio. Estamos viendo el tema de los cubos, estos famosos de Sí. Javier Zelaya, la cosificación del audio. Bueno, eso son cosas que van a ir surgiendo poco a poco y iremos viendo. Y ahí yo creo que hay oportunidad para que todos puedan llegar, porque es verdad que ese embudo, o sea, ese cuello de embudo ha desaparecido desde el momento que las plataformas ya han cerrado el grifo y todo el mundo ya tenemos que ir a buscar marcas como locos, porque es la única forma de sobrevivir. Y sobre todo para crear contenido relevante e interesante. Más allá del que lo crea por gusto, placer o por propio Claro. auto-branding personal, porque se dedique porque es psicólogo, fisioterapeuta o desarrollador de páginas web. Eso es, ¿no? Que al final tú puedes coger y puedes estar pendiente de una subvención para hacer un proyecto de una manera puntual, pero al final una empresa, una productora no puede vivir solamente de eso, ¿no? Claro. Evidentemente. Aparte que solamente puedes hacer un proyecto al año, ¿no? Sí, o sea, sí. que eso entonces no tiene sentido. Entonces, el motor de la industria, como pasa en todo, son las marcas. Sí, sí. El fútbol no existiría sin las marcas. La Fórmula 1. Muchos deportes no existirían sin las marcas. E incluso a día de hoy, gran parte de la cultura no existiría sin la sponsorización o el mecenazgo de muchas empresas que están detrás de muchísimos teatros. Creo que la mayoría de los teatros en España, o al menos en Madrid, que son los que más conozco, están de mecenas, tienen de mecenas alguna empresa. Claro, sí, al final es que, y además yo creo que luego esto tiene otra derivada y es la competición, ¿no? Es decir, el que siempre hemos hablado, ¿no? De, bueno, ya tendremos tiempo de quitarnos el bocadillo, vamos a que esto vaya creciendo y ya nos pegaremos con Jerry Cass o con El Extraordinario o con... Sí. Porque todavía hay muchísimo margen para crecer, muchísimo. Claro, hay mucho. Entonces, ese momento llegará.
que a lo mejor es antes de lo que esperábamos y a lo mejor en lugar de aquí a 4 años es a 2. Y eso llegará y ese momento de competición yo creo que fortalecerá a la industria en general, porque llegará, porque lo vemos en todas las... Es que no soy ningún gurú, o sea, que es que esto pasa en todas las industrias. O sea, la competición es lo que hace que las marcas deportivas generen mejor tecnología y tengas una camiseta que transpira mejor, que las zapatillas corran mejor. La competencia es necesaria. Entonces, eso va a surgir. O sea, la cosa es que nos pille a todos... bueno, a los pequeños, yo me considero los pequeños, en una posición de partida de salida desde la misma línea que todo el mundo y no desde unos metros más atrás, ¿no? Claro. Que es un poco lo que estamos viendo con grandes empresas, ¿no? Que, bueno, al final cada uno va tirando por su negocio, a lo mejor porque ellos tienen una visión de la industria desde más alto, ¿no? Y lo ven con más proyección todo lo que pueda pasar y su afán es empezar la carrera 4 metros por delante que el resto, ¿no? Por eso yo creo que es bueno, desde estar asociados, crear organismos o asociaciones un poco para velar por los intereses de todos, que eso es por eso un poco la idea de la Academia del Audio. Y luego, por otro lado, porque al final, si de verdad queremos tener una industria que sea, nos comparamos mucho con el cine o nos comparamos con el mundo de la radio o puede que incluso con la televisión, tenemos que empezar a trabajar entre todos un escenario, un campo de juego en el que no sea un gigante dominando a todos, sino en el que todos podamos estar compitiendo en igualdad. Además nos enfrentamos, ya por ir terminando y que nos cuentes lo que tú quieras contarnos de Podcast Days, a modo de promoción también, pero hace pocas semanas salió un estudio de Metricool relacionado con las redes sociales 2025, ¿no? Lo que en base a datos de 2024. Y una cosa que se sigue marcando mucho la tendencia y no deja de llamarnos mucho la atención es la reducción de los streamers en Twitch. Es decir, Twitch está viviendo un descenso continuado del streaming y está ganando en valor lo que hacemos nosotros, que es el contenido que después no hace falta que estés en directo, que es un valor que siempre ha tenido el podcast, es decir, poder escuchar cuándo, dónde y como tú quieras. Por lo tanto, el podcast va a seguir, entiendo, consolidándose en base a todo esto, de su esencia básica, perdiendo, por otro lado, en este caso, la gente que estaba apostando más por el tema del streaming, y el descenso es más del 11%. Irá más porque evidentemente el modelo de negocio de Twitch era salvaje, ¿no? En el sentido de, no, yo lo estuve mirando para empezar a hacer, y para algún cliente, ¿no? En su momento lo hablé con Ángel Giraldez, ¿no? Que es el mejor pintor de miniaturas de Warhammer que hay en España, en España y del mundo, es de los mejores. Y hablando con él un poco las cifras que tenía que hacer, o sea, 8 horas de grabación semanales al principio, durante no sé cuánto tiempo para... Eso como creador, pero para los oyentes que tienen que estar ahí. Claro. Y la gente no tenemos tiempo para estar todo el día ahí. Y que la gente además que se termina cansando de escuchar siempre al mismo tío contando lo mismo, ¿no? Conocemos gente que llegó a poner su podcast en 3 publicaciones mensuales, o sea, semanales, y la han tenido que bajar porque era una locura. Claro. Y de hecho la derivada es que el gran gigante que parecía muerto, ¿no? Que es YouTube, de repente ahora tiene un renacer. Eso es. Y que siempre ha estado ahí, que son el que tiene las mejores métricas, el que tiene las mejores métricas y más transparentes, vamos a decir. Y de repente, pues ahora vemos que está recogiendo un montón de toda esa frustración, la está recogiendo en ellos. Y de hecho, no hay más que verlo, que hablamos mucho de Spotify, que hablamos mucho de Podimo. Y ellos no hablan, pero ahí siguen. Y ellos no hablan. Pum, para arriba. ¿Y dónde se consume el podcast? ¿Dónde se consume el podcast? En YouTube. Sí. Entonces, al final, todo esto lo que nos lleva es. Esto irá. Son subidas y bajadas. Habrá. Bueno, pues momentos en los que parezca que de repente todo se va a ir al lado. Otras cosas, romperán otras cosas, igual que pasa con lo del vídeo. O sea, al final estamos todos con el debate vídeo sí, vídeo no, el vídeo ha llegado para quedarse, el vídeo... Vídeo no, que mira todo el tinglado que tengo aquí montado. Pero que al final esto es como todo. O sea, la esencia va a estar en el audio. Todos sabemos que el consumo de los podcasts que son en YouTube de pago, un porcentaje muy alto se terminan haciendo a través de la pantalla en negro, o sea que al final es que lo escucha la gente. Entonces, ¿eso que lo que implica? Bueno, pues que a lo mejor esto
pues va a tener 4 o 5 años a lo mejor que está el video podcast hasta arriba, la gente se empieza a cansar. Hay una saturación. Y Claro. vuelve por lo que le pasó a la radio, ¿no? De repente, es que ahora todo el mundo consume podcast y parece que no consume radio, ¿no? Y la gente sigue consumiendo radio exactamente igual. Bueno, incluso de otra manera distinta. Claro. Consumen lo mismo de radio, pero cuando pueden. Claro, pero sigue estando ahí, no ha desaparecido. ¿Qué es lo que pasa? Que sobre todo, pues estas grandes empresones, ¿no? Que al final se deben mucho al crecimiento constante y tal, pues al final implica que una ventana de oportunidad de 4 años la tienen que explotar para seguir creciendo. Totalmente. Y la van a aprovechar y la están aprovechando como lo estamos viendo, ¿no? Pero luego eso desaparecerá. O sea, yo en eso estoy convencido. La cosa es que los que somos un poco más pequeños, pues que esperemos. Nos metemos en el video podcast, no. Hasta que toma la decisión, a lo mejor pasa un año o medio año. Luego ya cuando te estableces y tal. Tenemos más rapidez de movimiento, porque somos, como dices tú, discretos, pequeños, pero es verdad que ante cualquier giro somos más vulnerables. Sí. Ante cualquier giro de la industria somos más vulnerables, pero nosotros también podemos en un momento dado cambiar y girar de una manera más rápida porque no tenemos tanto detrás. Yo ahí soy de la opinión de mejor la estrategia de la cáscara de nuez. Cuéntame. No, un transatlántico en el océano se troncha a la primera que venga una ola de 20 metros. Pero una cáscara de nuez no, y te va a aguantar ahí. ¿No? Entonces yo eso lo tengo claro y lo vamos a ver, porque eso también pasa en todas las industrias. Y no es que me ponga la gorra de gurú, o sea, es que eso pasa en todos lados. Hemos pasado un momento en el que empiezan a aparecer un montón de players en nuestra industria y llegará un momento en el que unos desaparezcan, que ya empezó a pasar, como pasó hace poco con Julep, ¿no? Y luego llegará a empezar a haber absorciones o... uniones entre empresas. Uniones, alianzas, adquisiciones, hasta que al final pues se queden 2 o 3 grandes plataformas de referencia, ¿no? Pero mientras que todo eso genere ruido y haya, pues yo creo que los pequeños tenemos ahí oportunidad para seguir trabajando y hacer industria. Sí. Y si eso pasa cuando estemos todos bien organizados y estemos bien estructurados, no van a tener un campo yermo para hacer lo que les dé la gana. Eso lo tengo súper claro. Bueno, algo que no parece que vaya a desaparecer y que va a mantener es Podcast Days. ¿Qué vamos a encontrarnos en Podcast Days? ¿O cuál es tu idea de lo que quieres o queréis transmitir desde Podcast Days este año? Bueno, vuestra línea editorial para todas las ponencias, charlas, talleres. ¿Por dónde va a ir este año más o menos Podcast Days? Bueno, pues evidentemente, igual que ya pasó un poco el año pasado, va a haber presencia de temas de inteligencia artificial. Sobre todo la gran diferencia de este año de años anteriores tiene que ver con el tema de los anunciantes y las marcas, ¿no? Queremos que vengan más, ya tenemos acuerdos con más marcas y con anunciantes. Tenemos además, y eso sí que lo podemos hablar tranquilamente, tenemos la presencia de Reddit en España. Desde abril Reddit está en España y bueno, pues van a ser nuestro gran patrocinador hasta la fecha. Y bueno, por lo menos novedad, ¿no? Sí que tenemos patrocinadores que repiten, pero este es un poco como el más novedoso, que aparece, ¿no? de nuevas. Que viene también muy, bueno, pues con esa... Bueno, un poco esa filosofía que tiene Reddit de crear comunidades, ¿no? Que aquí en España es verdad que las comunidades de oyentes estaban como muy, bueno, centralizadas en Telegram, sobre todo y tal. Cosa que no posiciona en Google. Claro. y Reddit sí. Y eso también será una gran novedad. Y luego también, pues un poco la esencia de lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Talleres que han funcionado siempre muy bien. El año pasado fue una locura y, claro, no podemos... Yo cuando me acercaba, bueno, estuve en 2, es obvio, en el de Safe Creative y luego uno de Loquis. Y así estaba... Digo, madre mía, pero ¿cuánta gente hay aquí, sabes? ¿Por dónde ha entrado toda esta gente? De hecho, este año lo que vamos a hacer es que hemos hecho un cambio de política de precios por completo. Queremos que esto llegue a más gente, a más creadores, a más profesionales de la industria y por eso el año pasado los precios estaban en torno a 210 euros la entrada profesional y este año va a haber una única entrada y vamos a estar en torno a los 50 euros más o menos. Sí, eso es. Y que eso también es un cambio importante.
Y luego, bueno, pues hay alguna cosilla que nos iremos encontrando por el camino que ya os iremos Las novedades contando. en redes sociales como Podcast Days, Podcast Days. podcastdays.es. Eso es, Podcast Days / es nuestro nick en todas las redes y luego en podcastdays.es ahí tenéis toda la información. Ahí iremos volcando novedades, patrocinios y demás a través del blog, a través de la cuenta de LinkedIn, que también está funcionando muy bien, de Podcast Days. Sí. Y aquí cuando tengamos alguna novedad más, pues que os la compartiremos aquí en Campus Podcast para que estéis al tanto de la información. Eso es. Lo que podamos acercar, pues os lo acercaremos. Muy bueno, bien. Rubén, pues muchas gracias por venir otra vez por aquí. José ya se nos ha marchado y a todos vosotros daros también las gracias por aguantar todo este ratito hablando de podcast, que al fin y al cabo si os quedáis aquí es porque os apasiona tanto como a Rubén, a mí o José, que toda la industria está de los podcasts. Os recordamos que estamos en campuspodcast.es, en todas las redes sociales como Campus Podcast, YouTube también, etcétera, y que tenéis la formación todavía, que podéis acceder a hacer la formación online creada por José Antonio Gelado, Oliver Oliva y yo mismo, con más de 6 horas de contenido y además contenidos extras para que podáis crear o perfeccionar vuestros contenidos, ya seáis empresa o particular. Nos seguimos viendo por aquí, pero lo mejor es que presencialmente, como siempre, amigo. Hasta la próxima. Gracias. Chao.